Bueno, retomamos donde dejamos el punto, ¿sí? La velocidad tangencial va cambiando de dirección, pero no de intensidad, ¿sí? Entonces, aparece para nosotros un concepto nuevo, ¿sí? Aparece un concepto nuevo que se llama aceleración centrípeta. Hasta ahora, ustedes, digamos, conocían la aceleración como el cambio de la intensidad de la velocidad en una misma dirección. Es decir, por ejemplo, ¿se acuerdan del jueguito ese de la simulación que hicimos con el hombre que se movía? Ustedes le imprimían una aceleración y el hombrecito se iba moviendo cada vez más rápido, ¿sí? Pero siempre en la misma dirección. El hombrecito, por ejemplo, se movía de acá para allá y ustedes le daban una aceleración y él primero arrancaba despacito y cada vez iba aumentando más su velocidad, pero siempre en la misma dirección, ¿sí? O sea, de acá para allá. Y ahora en la rotación, ¿sí? En un movimiento de rotación, lo que ocurre es distinto, ¿sí? Es decir, la velocidad es constante en la partícula, ¿sí? O sea, la velocidad tangencial siempre es la misma, pero va cambiando la dirección de la velocidad. O sea, a medida que va girando, la velocidad va apuntando a diferentes lugares. Entonces, se requiere, es necesaria una aceleración centrípeta, que este concepto, si de arranque no lo entienden, no se preocupen, porque es un concepto que por ahí es un poquito difícil de entender al comienzo, pero después más adelante lo vamos a ir entendiendo un poquito más. Se requiere de esa aceleración para que el cuerpo mantenga una trayectoria circular, es decir, para que no salga despedido. Para que no salga despedido se necesita una aceleración. Esta aceleración se llama aceleración centrípeta y se ocupa de cambiar la dirección de la velocidad. O sea, la aceleración centrípeta no se ocupa de cambiar la magnitud de la velocidad con respecto al tiempo, sino de cambiar la dirección de la velocidad con respecto al tiempo. Ustedes se acuerdan que la velocidad era un vector y un vector tenía magnitud y también dirección y sentido. Entonces ahora estamos en presencia de una aceleración, ¿sí? Que no nos está cambiando la magnitud está fija, pero nos está cambiando la dirección, ¿sí? La dirección de la velocidad está variando de forma permanente, ¿sí? Esa aceleración es constante, ¿sí? Es constante y se llama centrípeta porque apunta hacia el centro. Es decir, por ejemplo, si analizamos en este caso, vamos a dibujarla acá, que está apuntando hacia el centro. No se preocupen si de entrada no entienden por qué apunta hacia el centro. Eso ya no se preocupen, no lo vamos a explicar ahora, pero eso sale de la resta de vectores. Si de una resta de vectores sale esto, ahora no tenemos tiempo tanto para explicarlo, pero más adelante ya lo van a ver, ¿sí? En la teoría también lo habrán visto. ¿Por qué apunta hacia el centro? Porque las velocidades al ir cambiando te da la resta, velocidad final menos velocidad inicial, te da hacia el centro, un vector que apunta hacia el centro. Entonces, la aceleración centrípeta se ocupa de cambiar la dirección de la velocidad y la vamos a graficar acá como AC se calcula como omega cuadrado por el radio, ¿sí? Entonces, vamos a todavía conseguir el cuadrado y esta va a ser la última expresión que le vamos a explicar, o que yo le voy a explicar el día de hoy, ¿sí? Es cómo se calcula la aceleración centrípeta. Hasta acá, ¿esta explicación se entendió más o menos? Sí, sí, profe. Sí, Bien. profe. Más que nada lo de velocidad tangencial y aceleración centrípeta, si es la primera vez que lo ven, es difícil de entender o de que nos entre en la cabeza porque nosotros siempre estamos acostumbrados a movimientos lineales, ¿sí? Y
siempre también tenemos mucho la idea de que la partícula cuando se le suelta del movimiento de rotación sale para afuera, es decir, sale en la dirección normal, que es algo que en realidad no ocurre, o sale en la dirección tangencial. Bueno, ahora con esta explicación, yo le dejo en manos al profesor Juan, que él le va a resolver algunos ejercicios, ¿sí? Relacionados con esto. Así que, bueno. Juan, ¿vos sabés cómo agarrar la administración Sí, en participantes tiene participantes? que... Agarro el tuyo. A ver. Sí, y hacer administrador. Más, parece que no te estoy encontrando. Aquí estás más. Hacer hospedador. Sí. Sí, hacer hospedador. Bueno, ahí ya te puse a vos como hospedador. Está. Ahí puedes continuar tranquilo. Bueno. Los ejercicios que vamos a hacer están en la misma guía de movimiento en el plano que estábamos resolviendo. Así que mientras me acomodo. ¿Cómo les va con el parcial? ¿Están resolviendo el recuperatorio de la autoevaluación? Estamos en eso, Ah, en proceso. bueno, sí, la clase de Profe. hoy... ¿Sí? Si se saca 7, ¿es necesario volver a hacer la autoevaluación? No, con 7 ya promociono. Ahí está. Sí, los que Gracias, profe. promocionaron, bueno, no es necesario que hagan la autoevaluación otra vez. Así que vamos a hacer uno o dos ejercicios, ¿sí? De una intensidad mediana. Porque si hacemos lo que son... A ver... transmisión de movimiento en un árbol, ¿sí? ¿Así se dice, profesor? Sí. Eso lo podemos dejar para la próxima, ¿no? Sí, tal cual. Sí, porque hay otras cosas que explicar en eso. Entonces, ahora puedo compartir pantalla. Sí, bueno. Ahí llegan a ver lo que les... el TP en su pantalla. Sí, se ve. Sí, profe. Bueno. Vamos a hacer... Yo seleccioné el problema 45, 47 para explicar, o son ejercicios prácticos para ver lo que el profesor Faseschi les explicó. Bueno, podemos empezar el 45, que si bien es un enunciado corto, como siempre les digo, lo fundamental es la interpretación y entender qué es lo que nos están pidiendo, ¿sí? Así que pueden ir leyendo el 45, yo voy a borrar mi pizarra. Bueno, ¿qué entendieron de ese enunciado? ¿O alguien que quiera leer? ¿Un voluntario? Ahí leo. Bueno, Si se corta, me avisan. Determinar bueno. la aceleración centrípeta de un punto que recorre una circunferencia de 1,80 metros de radio en 3 segundos. Bueno, ¿sí? Como el profesor les explicó, para hallar la aceleración centrípeta hay que saber
lo que es velocidad tangencial, y antes de velocidad tangencial, entender, ¿sí? Porque el enunciado nos lleva a un punto que recorre una circunferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué entienden por ese punto que recorre una circunferencia? ¿Se llega a ver acá? En esto, ¿sí? Estoy en clase. A ver. Perdón. Bueno, entonces, ¿vieron lo que conseguí? ¿Sí? Coloco la tiza en un extremo. Sí, no me salió tan perfecto, tengo que practicar. Y ustedes lo pueden hacer atando una pequeña soga en la virome también. ¿Sí? Que vendría a denotar, esto sería la partícula, ¿sí? Y yo voy a hacer que esto tenga una trayectoria circular, ¿sí? Así hacia acá, y acá la continuación. ¿Se llegó a apreciar? ¿Sí? Algo deforme, no tengo tanta práctica, hace mucho no lo hago. Nunca lo hice con una tiza Salió en re realidad. bien. ¿Sí? Lo hice con, como les digo, una soguita y una virome. ¿Sí? Es, denotan un punto, marcan y hacen la trayectoria. ¿Sí? Eso vendría a ser una partícula que va a ir recorriendo esta trayectoria circular. ¿Sí? Ahora, si vemos esta circunferencia, ¿cuánto va a tener de, me dan, de radio? ¿Sí? 1,80 metros de radio. 1,8 o 1,80 metros. ¿Sí? Ahí ya vamos varios meses, ¿sí? Tengan cuidado porque les pueden poner diámetro y tienen que saber diferenciar cuál es la diferencia entre diámetro y radio, ¿sí? Entonces, esta partícula le podemos dar un sentido. ¿Ese sentido cómo puede ser? Voy a dejar de compartir para que salga en la grabación la pizarra. ¿Cómo puede ser el sentido que recorre esa partícula? Horario. Horario. Sí, puede ser cualquiera de las dos porque eso lo determino yo. Si es horario, va a tener este sentido. ¿Sí? Va a depender estrictamente de mi movimiento. Ahora, otra cosa, marco el centro, ¿sí? Aproximado, que desde acá a cualquier punto de esta circunferencia es 1,8 metros. ¿Sí? Otro dato que me dan, ¿cuál es? ¿Cuánto El tiempo que tarda? recorre. Exacto, el 3 tiempo. segundos. El tiempo que le va a tardar esta partícula son 3 segundos. ¿Cierto? Ahora, lo que me piden hallar es la aceleración centrípeta. Pero para hallar la aceleración centrípeta, yo debo conocer, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula que les dijo el profesor recién? A ver si están tomando apuntes. Omega al cuadrado por Velocidad. radio. O Sí, velocidad angular al cuadrado por radio, lo mismo. Sí. Velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Sí? Yo debo de conocer esta velocidad angular. ¿Sí? Yo voy a agregar un poco más, ¿sí? Porque no hay solo una forma de hallar la velocidad angular. ¿Sí? La velocidad tangencial
¿a qué era igual? Que también mencionó el profesor en la teoría. Igual a la velocidad angular por radio. Por radio. Por radio, ¿cierto? Bueno, ahora, en física, como siempre les digo, no hay una sola forma de resolver un ejercicio. Esta velocidad tangencial, ¿sí?, que es igual a velocidad angular por el radio, ¿qué pasa si de acá yo despejo velocidad angular? ¿Sí? Voy a despejar velocidad angular. ¿A qué va a ser igual? El radio sobre la velocidad tangencial. Es importante ese orden, ¿sí? Lo que pasa a dividir acá es el radio, ¿sí? No al revés. Entonces, radio que Velocidad está tangencial sobre multiplicando, radio. exacto, va a ser velocidad tangencial dividido el radio. ¿Que ustedes, ¿en qué unidad va a estar ese radio? Segundo. Metros. El radio, estoy hablando del radio. Metros. Ah, Metros, ¿sí? ¿Qué pasa si yo esta expresión la reemplazo acá? La aceleración centrípeta va a ser igual a ¿qué? ¿Se entiende lo que quiero hacer? En vez de escribir la expresión omega, ¿sí?, o velocidad angular, escribo esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Que omega, ¿sí?, es igual a velocidad tangencial dividido el radio. ¿Qué tengo que hacer con omega? Elevar al cuadrado, ¿sí? Y multiplicado por r. Ahora, la aceleración centrípeta va a ser igual a ¿qué? El cuadrado es distributivo, se hace la distributiva con respecto a la potencia, y me queda igual a ¿qué? Velocidad tangencial al cuadrado dividido radio al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y esto está multiplicado por el radio. ¿Qué puedo hacer con el radio? Simplificar. Simplificar, ¿cierto? Si simplifico, ¿qué expresión me queda resultando? Velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Sí. Exacto. Que esa es otra fórmula, ¿sí? No es otra fórmula, es haciendo un despeje, ¿sí?, al usar la fórmula de velocidad tangencial, y obtengo que la aceleración centrípeta también es igual a la velocidad tangencial al cuadrado, acá yo simplifico, dividido el radio, ¿cierto? Esto lo pueden guardar en sus apuntes, ¿sí?, que la aceleración centrípeta también se halla con la velocidad tangencial. ¿Se entiende? Sí, profe. Un poquito más, ¿sí?, utilizando las dos fórmulas que les presentó el profesor Faseschi en la introducción. Copien hasta acá y vamos a adentrarnos al ejercicio, ¿sí? ¿Me avisan cuando terminan de copiar? Así borro. Un minuto, rápido. Listo, profe. Bueno, ¿los demás? Yo igual, profe. ¿Listo? Entonces borro. Ahora, la velocidad angular, ¿sí? Acá lo que yo necesito hallar es o velocidad angular o velocidad tangencial, ¿sí? Con estos dos datos que tenemos, ¿sí?, podemos hallar velocidad angular. Ahora, la velocidad angular, ¿sí?, se habla, ¿sí?, de un recorrido, ¿sí?, angular. ¿Cuánto sería un recorrido angular de una vuelta? ¿Sí? O sea, en letras
se usa tita, ¿sí? Tita, si no me equivoco, tita, ¿sí? Tita final, o solo tita, menos tita sub 0, ¿sí? Que lo que me representa tita es la posición, ¿sí? La posición de esta partícula, dividido el tiempo. Ahora, si yo trazo mi punto inicial acá, ¿cuánto sería la posición inicial? O tita sub 0. Si mi movimiento está empezando acá. Lo mismo que hacíamos para movimiento en un eje, ¿sí? Ya sea en el eje X o en el eje Y, trazábamos las posiciones. ¿Se entiende? Sería 0. Sería 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el movimiento está empezando acá. Esta partícula empieza a girar o empieza el movimiento, ¿sí? Y a medida que va trazando un movimiento, yo ¿cómo calculo ese desplazamiento? Ese desplazamiento va a ser un ángulo. ¿Se entiende? Un ángulo, ¿por qué? Porque de acá a acá, ¿cómo yo mido esto? Yo puedo decir que es una distancia lineal. Este recorrido, ¿es lineal? ¿O cómo No, yo puedo angular. medir? ¿Sí? Es una porción de la circunferencia, ¿sí? Un O ángulo. también es un ángulo, ¿sí? Es un ángulo. Entonces, a medida que esto vaya cambiando, como les explicó el profesor Fasecki en sus diferentes puntos, ¿sí? Ese ángulo va a ir aumentando, ¿cierto? Ahora, cuando la partícula regrese al mismo punto o dé una vuelta completa, ¿cuánto sería su posición final? 0. No. ¿Completa? ¿Dio una vuelta 360 completa? grados. 360 grados. 360 grados, bien. Pero para movimiento circular se utiliza la escala de radianes. ¿Cuánto es 360 grados en radianes? 2 radianes. 2 pi radianes. 2pi radianes. ¿Sí? Por eso el profesor les habló de la unidad. ¿Sí? 2pi radianes. Entonces, olvídense de los grados sexagesimales, una vuelta completa son 2pi radianes. ¿Sí? Entonces, así puedo hallar omega o lo que es velocidad angular. ¿Sí? La posición final, que sería 2pi radianes, menos 0, que es donde empieza el movimiento, dividido, ¿cuánto tiempo? 3 segundos. Dividido 3 segundos. Y voy a obtener las unidades de velocidad angular, ¿cierto? ¿Cuánto sería entonces omega? 2pi radianes dividido 3. ¿Cuánto me da eso en la calculadora? ¿Quién me ayuda? Ojo que esto no es 2/3 de pi. Pi es un número, ¿sí? Porque me hicieron una pregunta, ¿sí? Me decían 2 radianes. 2 radianes es algo completamente distinto a 2pi radianes, ¿sí? Eso quiero que tengan en cuenta, que 2pi radianes es distinto a decir 2 radianes. ¿Se entiende? Chicos, Sí, Sí, profe, se entiende. ¿sí? Porque 2 Sí. radianes es algo completamente distinto. 2 por pi, si quieren expresarlo solamente numéricamente en radianes, tiene que ser 2 por 3,14, que va a ser 3,14 y todas las décimas, sería 6,28 radianes, ¿sí? 6,28 radianes no es lo mismo que 2 radianes, ¿sí? No sé si me dejo de entender, eso es algo de concepto que ya vimos en las primeras clases, ¿sí? Si queremos pasar todo esto a un número, va a ser igual a ¿qué? Escribo esto en la calculadora. 2pi
dividido 3. A mí ¿Cuánto? me da 2,09. Bien, sí, redondeado 2 decimales, ¿sí? Entonces esto va a tener Sí, 2,09, ¿sí? Pueden escribir radianes sobre segundo, ¿sí? O 1 sobre segundo. Yo tengo la costumbre, ¿sí? Por costumbre, de escribir radianes sobre segundo, ¿sí? Ya saben que radianes, como les mencionó el profesor, es adimensional, ¿sí? Y si escriben 1 sobre segundo, es lo mismo. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. sí. Ya, ahora, ¿qué me faltaría? Calcular la aceleración centrípeta, ¿cierto? Voy a borrar esto. Y voy a ocupar la primera fórmula, ¿cierto? Aceleración centrípeta va a ser igual a ¿qué? A omega, ¿sí? 2,09 radianes sobre segundo. ¿Esto cómo tiene que estar? Al cuadrado ¿por cuánto? 1,80. 1,80, ¿sí? O 1,8 metros, ¿sí? Porque es importante que el radio esté en metros, ¿sí? Para que me dé la unidad correspondiente. ¿Quién me ayuda con los cálculos? A ver, quiero participantes porque acá hay algo importante también. Dependiendo de cómo redondeen, el valor que les va a dar. $7,86. A mí también me dio así. ¿Cuánto? 7,86. 7,86. 7,86. Muy bien. 7,86, ¿sí? Y esto tiene una unidad de metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Segundo, cuando eleva 1 sobre segundo elevado al cuadrado, les queda segundo al cuadrado en el denominador. ¿Se entiende? Sí, Bueno, sí, profe. un ejercicio sencillo, ¿sí? Ahora, si ustedes, ¿sí? Y les dejo como tarea, ¿sí? Si utilizan esta fórmula, si llegan al mismo resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué deberían de hallar acá primero? La velocidad tangencial, ¿cierto? Como van a redondear sí o sí, van a llegar a un valor aproximado, ¿sí? Eso no significa que esté mal. ¿Se entiende? Sí, profe. Inclusive, si quieren mayor precisión, ¿sí? Y la calculadora les permite eso, cuando hacen esta división, porque acá ya redondearon una vez, ¿sí? Cuando hacen esta división y la calculadora les guarda en la memoria todas las cifras, ¿sí? Eso inmediatamente lo elevan al cuadrado por 1,8, les va a variar un poco. ¿Me dejo entender lo que estoy explicando? Sí, ¿Sí? Y si eso lo hacemos ahora, ¿sí? Yo me estoy haciendo mi calculadora. A ver, veamos cuánta diferencia va a haber entre un resultado y otro. ¿Sí? Yo tengo acá 2,09 y las décimas, ¿sí? Ahí voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Me queda como ans, o sea, como la respuesta al cuadrado, ¿sí? Por 1,8 me da 7,895. Puedo redondear a 7,9. ¿Se entiende? O 7,90. Utilizando Sí. todas las cifras, ¿sí? O utilizando las cifras que no estoy tomando en cuenta en este redondeo. Pero eso es algo matemático, ¿sí? Si redondean o toman todas las cifras, es un resultado que va a estar bien. Ahora,
¿Algo más que agregar acá? ¿O algo que no les haya quedado claro? Chicos. No, profe. No, ¿Sí? profe, está claro. Sí. Bueno, entonces, algo más que les quería decir es la dirección, ¿sí? Lo que les decía el profesor. Esta aceleración centrípeta, si yo quiero dibujarla acá, ¿cómo tengo que dibujarla? Hacia el centro, ¿cierto? Acá va a estar este módulo, este valor de aceleración centrípeta, que lo que hace es cambiar la dirección de la velocidad tangencial, ¿cierto? Si yo dibujo esto, va a ser algo parecido a lo que dibujó el profesor, y es porque cuando hacen el ejemplo que les dije, ¿sí? Si ustedes ven de arriba, ¿sí? O lo ven a ver, lo llegan a ver de arriba, no siempre el objeto va a salir en la misma dirección, ¿sí? Porque va a influenciar en qué punto ustedes dejan de ejercer esa fuerza para que esté girando y salga disparado. Siempre tangente al punto, ¿sí? Y bueno, eso es todo con respecto a este ejercicio sencillo para hallar aceleración centrípeta. Y vamos a hacer otro, ¿sí? El problema número 47, les comparto la pantalla para que puedan leer. Ahí, ¿sí? ¿Quién me ayuda para leer el ejercicio 47? Ahí leo, profe. Bueno, Dice, calcular la aceleración centrípeta de una partícula en la punta de la paleta de un ventilador doméstico que tiene 30 centímetros de diámetro y que gira a 1200 revoluciones por minuto. Compararla con el valor de la aceleración de la gravedad. bueno, otra vez vamos a hallar aceleración centrípeta, ¿sí? Y ahora, ¿qué datos me dan? Los centímetros de diámetro. El diámetro, La, bien. la velocidad, creo. Que está La en velocidad. revoluciones. ¿Qué tipo de velocidad es lo que les están dando? Dice revoluciones por minuto. Bueno, y habíamos dicho que omega o velocidad angular, ¿sí? Va a estar en radianes sobre segundo, ¿sí? Y ahora nos hablan de metros por segundo, de revoluciones por minuto, ¿sí? ¿Entendieron cuando el profesor les explicó qué son revoluciones por minuto? ¿Sí? Voy a escribir los datos. Diámetro de esto era 30 centímetros, ¿sí? Y la letra que se utiliza para revoluciones por minuto es N, ¿sí? N minúscula. Entonces, los dos datos que me da este ejercicio, ¿sí? Son diámetro de las paletas de un ventilador y las RPM que esta va a ejercer, ¿sí? Entonces, el nombre acá te dice revoluciones por minuto, ¿sí? Esto viene a ser otra unidad de velocidad angular, ¿sí? Que más de alguno habrá leído en alguna parte o escuchado, o si se percatan, si tienen un lavarropas, ¿sí? De los que son un lavarropas, algunos dicen, ¿sí? Velocidad máxima 600 RPM, ¿sí? ¿Alguno de ustedes vio un motor alguna vez? Por Sí. casualidad, Sí, ¿sí?
Los motores eléctricos, ¿sí? Los motores eléctricos vienen estandarizados, ¿sí? ¿Alguien sabe cuántas RPM vienen en un motor? De cualquier tipo. Motores eléctricos. Pero la verdad que ni idea. Ni idea. ¿Vieron algún cortapasto alguna vez? Sí, puede ser bueno, ese no es un motor eléctrico, pero bueno. El estándar de los motores es 1500 y 3000 RPM, ¿sí? Hay motores de 1000 también. Si alguno vio alguna vez, y tipos de motores hay infinidad. Están los motores de los tractores, que son motores hidráulicos, que tienen otro régimen también, ¿sí? Pero si nosotros somos atentos y vemos esos detalles en las cosas, ¿sí? En algo más cotidiano, en un ventilador, por ejemplo, si ven en la caja de un ventilador, les va a decir las diferentes RPM que tiene cada una de las velocidades, ¿sí? El ventilador que tanto usan en verano, ¿sí? En 1, 2 o 3 va a tener diferentes velocidades o diferentes regímenes, ¿sí? O en el lavarropa, ¿sí? Eso es más fácil, ¿sí? Es más fácil decir 1200 RPM, 1500 RPM, 600 RPM, que utilizar esto, ¿sí? Radianes por segundo. Entonces, analizamos. Esta es una unidad más técnica, ¿sí? Esto es más comercial, pero son lo mismo. Lo que nosotros debemos saber es la equivalencia, ¿sí? Entre esto y esto. Entonces, si a mí me habla de 1200 revoluciones, ¿sí? Por minuto, quiere decir que lo que yo esté analizando, en este caso las aspas de un ventilador, esto va a girar ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces va a girar? 1200. 1200 veces, ¿cierto? Si empieza acá, ¿sí? Si acá le ponemos 1, ¿sí? Esto va a ser va a pasar 1200 veces por este punto, ¿sí? O que este sea nuestro punto de partida, ¿sí? ¿En cuánto tiempo? Revoluciones por minuto. En un minuto, ¿sí? El nombre prácticamente nos dice todo, solo tenemos que ser atentos. Entonces, 1200 vueltas o 1200 revoluciones, porque eso es una revolución, una vuelta completa, ¿sí? O partir acá y terminar nuevamente ahí, y continúo, ¿sí? Entonces, 1200 RPM, tenemos que llevarlo a radianes por segundo, ¿sí? El profesor les dio una fórmula, ¿sí? Si alguno estuvo atento o escribió, la debe tener en sus apuntes, pero más allá que la fórmula, a mí lo que me importa es que ustedes interpreten, ¿sí? Porque así es como se aprende verdaderamente física, porque si no, les doy la fórmula, reemplazamos, 2, 3 minutos hacemos el ejercicio, hasta inclusive menos, pero después cierran el cuaderno